¿Qué tal amigos que nos siguen en el canal Antiimperialista? El día de hoy vamos a hablar sobre Bolivia y bueno, sabrán que hay una situación de alzamiento de las masas bolivianas y esta situación se encuentra enmarcada dentro de la ofensiva del imperialismo estadounidense que ha redoblado su asfixia sobre Cuba. Recordarán que no permite que ingrese petróleo a la isla, la situación está muy difícil y actualmente van tras la cabeza de Raúl Castro, a quien acusan de haber ordenado el derribo de una avioneta con gente que, pues, de la peor calaña, gusanos, la verdad. Y bueno, esto después de lo que ya hizo en Venezuela, después de sus ataques a Irán, amenazas a México y de hecho que están pidiendo que extraditen al gobernador de Sinaloa, y más allá de las cuestiones de narcotráfico, que sabemos que es un problema grave que existe, obviamente esto lo hacen para tener mucho más injerencia en el país. Sí, y pues bueno, como mencionabas al principio, toda esta situación fue provocada por el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, que es un títere del imperialismo estadounidense y que trae una agenda totalmente neoliberal para poder darle los recursos a Estados Unidos, que quiere en su ofensiva contra China para afianzar su hegemonía mundial, como lo son pues, las tierras raras, el litio, que tiene sobre la mira eso, y que el gobierno de Rodrigo Paz está pues, llevando adelante todas estas, una guerra, digamos, contra la población para quitarlos de la mano de la nación de Bolivia. Y eso implica también querer atacar a los campesinos. Por ejemplo, muchos tienen su tierra, y lo que hizo este gobierno fue tratar de quitárselas a través de un decreto donde pretendía privatizarlas. A su vez, también los trabajadores de la COP, de la Central Obrera Boliviana, la mayor del país, pedían un incremento salarial el 1 de mayo. Sin embargo, el gobierno simplemente lo rechazó, diciendo que no había recursos, en una situación de crisis económica bien grave. Aunado a eso, también había un gasolinazo. Los diferentes gobiernos de Bolivia, en particular los anteriores, habían tenido un subsidio sobre los hidrocarburos, pero ahora el gobierno simplemente llegó y se los quitó, y eso aumentó enormemente el precio, y también agravó la crisis económica y sobre todo pues la carencia de las familias, o sea, una miseria mayor para los trabajadores y los campesinos. Entonces, en esa perspectiva más amplia, es cómo están tratando los Estados Unidos de pues, llevar a cabo su agenda en este caso contra Bolivia. ¿Cómo se concretiza eso? Sí, y es muy importante lo que dices, porque mientras estamos viendo los recortes que afectan al pueblo boliviano, se le están dando todas las prebendas a las compañías privadas e imperialistas para que hagan y deshagan y sigan saqueando el país, que esa es la razón de la pobreza, porque Bolivia tiene muchos recursos naturales, pero todo se lo llevan estos rapaces imperialistas, y es precisamente pues una de las cosas que están ahora luchando en las calles contra esa opresión hacia Bolivia. Sí, pues esa lucha, digamos, está en curso ahorita. Todos los sectores populares, encabezados por la Central Obrera Boliviana, como habíamos platicado, pues están todas en la calle en este momento, haciendo totalmente una lucha pues unitaria contra estas medidas. Hay bloqueos en las principales ciudades, y están pidiendo la renuncia del gobierno de Rodrigo Paz. Es muy importante que los Estados Unidos recientemente dijeron que no iban a dejar caer a ese gobierno, lo cual es una amenaza bien fuerte contra las masas bolivianas,
a las que les están diciendo nosotros vamos a entrar con todo nuestro poder militar, económico, político, para no permitir que nuestro gobierno títere caiga. Y los lacayos en la región también han respaldado, ¿no? O sea, sí. Estos países del escudo de las Américas, no sé, Milei, en Ecuador, Costa Rica, todos los que tienen una alineación hacia Estados Unidos han respaldado este gobierno que pues la gente ya no quiere, ¿no? Que es el de paz. Sí. Y justamente eso es un peligro contra todos. O sea, el pueblo boliviano y los trabajadores bolivianos en este momento están dando un ejemplo de lucha, y también es una oportunidad de oro para poder precisamente esta ola derechista y esta ola contra nuestros pueblos pararla. Pero ¿qué se necesita para eso? Se necesita que llegue a la victoria esta insurrección popular. Ya no puede el gobierno de Bolivia sostener en este momento la gobernabilidad del país. Y están tratando de hacer de todo para apaciguar a la gente. Por ejemplo, ahora están ofreciendo que van a hacer una especie de reunión de diálogo y cambiaron al gabinete para hacer un consejo consultivo en el que van a dialogar con los sectores sociales y así. Y echaron para atrás, ¿no?, la ley que quería hacer esta reforma sobre la pequeña propiedad y que solo beneficiaba a los terratenientes. Pero aún así, muchas cuestiones no quedan resueltas con estas prebendas que está teniendo el gobierno, y que lo que quieren hacer en realidad es dividir al movimiento. Ya lo intentaron con los maestros, por ejemplo, que les ofrecían un bono para que ellos aceptaran y se fueran de las protestas que hay. Y así yo creo que ese consejo consultivo en realidad es lo que va a tratar de hacer. O sea, cooptar a diferentes liderazgos de estos. Hay que recordar que las organizaciones centrales que están llevando a cabo estas movilizaciones son la COP, que ya mencionamos, la Central Obrera de Bolivia, que es la central obrera más grande del país, la Organización Campesina de los Ponchos Rojos, y también una central unitaria de trabajadores campesinos, de campesinos también. Entonces, el magisterio también está movilizado ahí, y su central. Lo que van a querer hacer es, como mencionaste, tratar de que cada una pueda, algún sector, tomar alguna concesión o promesa incluso, y tratar de dividir al movimiento, meter una cuña. Entonces, y también contraponer, por ejemplo, a los comerciantes que no pueden hacer su negocio. Y entonces sí es un peligro muy real, porque por un lado están ofreciendo esas prebendas para dividir, pero tampoco se descarta que puedan, y de hecho lo están haciendo al mismo tiempo, soltar la represión, porque ahorita hay órdenes de aprehensión contra los principales dirigentes, y eso es algo que se debe luchar para echar abajo esos cargos, para defender. Que yo sepa, está uno de los principales dirigentes de la COP, le fincaron cargos, sí, Mario, y también de los Ponchos Rojos. Sí, Bernabé de los Ponchos Rojos. Y es muy importante que el movimiento obrero y campesino en Latinoamérica los defienda, ¿no? Que estemos por abajo esos cargos. Y bueno, a eso está también aunado la persecución que ya había contra Evo Morales, al que se pone como una figura importante en estas protestas, porque varios de sus partidarios están participando en ellas también. Hay que ser muy claros con respecto a la participación, ¿no?, de ellos, y qué actitud tener respecto a Morales. Respecto a él, nosotros sabemos que el imperialismo estadounidense es el que está detrás de su persecución.
y que lo que quieren es quitar a una figura que ven como obstáculo a sus planes y que tiene un liderazgo para bien o para mal con los campesinos. Hay que defenderlo porque esta ofensiva está en realidad orientada contra todo aquel que se quiera oponer a Estados Unidos. Pero también lo que hay que entender es que la fórmula que ofrecía el movimiento al socialismo encabezada por él, en realidad no ofreció y no puede ofrecer tampoco una respuesta a los problemas que está enfrentando ahorita Bolivia. Sí, eso es importante saberlo, porque pues él sigue siendo una figura emblemática, un líder. Fue el primer presidente indígena, y eso es algo muy poderoso en un país como Bolivia, que aplastantemente es indígena, que hay un racismo horrible y las élites blancas eran las que siempre gobernaron, y la llegada de él sí significó algo. Hubo también una base económica cuando hubo este boom de la industria del gas, que le permitió dar programas sociales y hacer reformas que las masas agradecieron. Obviamente este modelo pues se agotó, y también hay que decirlo, había conciliación con el imperialismo. Él no se confrontó con la burguesía nativa ni con los imperialistas. Por ejemplo, en esta cuestión del gas estatal era como 51% que lo manejaba el gobierno y 49% la empresa privada, ¿no? Había Evo Morales nacionalizó el litio, y como que su idea era que toda la producción se hiciera en Bolivia, pero no había los recursos para explotar esa industria y sigue como que produce muy poco para la capacidad que tendría, ¿no? Sí, y justamente si no, el problema es que es el liderazgo, o sea, Evo Morales quería reconciliar los intereses de pues, la élite de Bolivia, la élite boliviana, mayoritariamente, aplastantemente blanca, y el capital financiero internacional con las necesidades y lo que necesitaban hacer las masas para desarrollar todas esas cosas en su interés. Entonces, no podía hacerse. ¿Por qué? Porque estos intereses no se pueden conciliar. O sea, ante las exigencias, por ejemplo, de las transnacionales de saquear el agua de Bolivia o el litio, por ejemplo, como mencionaste, ¿cómo hacer para desarrollarlos y, por ejemplo, asegurárselas al campesino? ¿No? Cuando tienes también el compromiso de dárselas a las empresas extranjeras y no quieres ir contra sus intereses o su propiedad de manera consecuente. O sea, no de una manera vacilante, ¿no? Sino consecuente de necesitamos desarrollar el campo, necesitamos tecnificarlo, necesitamos hacer incursiones contra ellos. Pero esa contradicción no la puede resolver, no la pudo resolver ni la puede resolver un gobierno como el de Evo Morales, ¿no? Que trata de hacer ese balance y que al final termina no satisfaciendo a nadie. Sí, y es por eso que como que dan esos bandazos, ¿no? De que quieren producirlo en el país para desarrollar la industria, pero no tienen los medios para poderlo hacer. Entonces, por ejemplo, del mismo MAS, que tuvo ahí sus peleas internas Arce con Morales, él era más tecnócrata, sí quería como más inversión extranjera y todo eso, pero no puedes como atraer la inversión extranjera sin dar prebendas de, por ejemplo, mano de obra muy barata, estarles dando los recursos naturales como comentaste, estarle quitando impuestos y todo ese tipo de cosas
que bueno, ahora con este cuate pues es abiertamente proimperialista y está dispuesto a hacer todas esas concesiones. Digo, ya se topó con la resistencia del pueblo boliviano, pero se plantea justamente esa pregunta, si no son estos cuates, si no es el MAS, ¿quién? Uh-huh. Esa es como la cuestión ahorita candente, ¿no? En Bolivia, y que está discutiendo mucho toda la izquierda. Y bueno, el asunto es que debe de ser reemplazado por un gobierno obrero y campesino, o de obreros y campesinos, pero el asunto es cómo vamos a llegar ahí. Y bueno, en este momento hay una necesidad bien urgente de no permitir esta división, o sea, que los liderazgos o las direcciones de estas organizaciones que están dirigiendo la lucha no sean cooptadas, y si están yendo hacia allá deben de ser reemplazadas por por realmente una dirección que esté comprometida con el objetivo, que es llevar adelante esta lucha hasta el final, o sea, de que salga paz. Eso es por un lado. Pero también el asunto es que necesitamos coordinar estas luchas. Comités, por ejemplo, que encabece la COP con los demás sectores para que sean ellos los que determinen las acciones y el curso, son bien necesarias en este momento. Eso va a llevar va a poder unificar de una manera buena, fuerte a todas estas organizaciones. Y realmente esto le daría un impulso y una organización que necesita mucho, una coordinación, esta revuelta popular. Sí. Pues sí, yo creo la cuestión fundamental, la independencia de la clase obrera y bueno, las demás organizaciones, porque si solamente si logran quitar a este cuate, qué bueno, ¿no? Pero para reemplazarlo ¿con qué? Idealmente es el gobierno obrero y campesino, pero como tú dices, para lograr eso hay que ver qué obstáculos hay en el camino. Por ejemplo, el hacer un frente único antiimperialista, en el que pues aquellos partidarios de Morales que es de base, que quieran defender al país, que quieran también participar en estas revuelta popular, que puedan incorporarse, pero al mismo tiempo discutir con ellos qué estrategia y qué táctica es mejor para conseguir pues lo que está exigiendo la población, ¿no? Y eso debe de ser central. Creo que así se va a poder mostrar la vacilación que tiene, o las contradicciones y la vacilación que tiene el proyecto político de Morales, y que ya ha demostrado que se queda simplemente en la raya, a la mitad de lo que se necesita. También es muy importante apelar al ejército, por ejemplo, decir cómo está en su interés no reprimir al pueblo, y que pongan a su disposición las armas que tienen, precisamente para proteger a la COP, a los Ponchos Rojos, a las organizaciones campesinas, para que puedan juntos, ¿no? Llevar otro proyecto pues, de país. Y en la historia de Bolivia es algo que ha sucedido, de hecho, que han podido como escindir a una parte del ejército en estas luchas de los obreros. Uh-huh. Sí. Es algo como perfectamente factible, digamos. Sí, totalmente. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero seguramente van a seguir ocurriendo cosas en estos días. Y yo creo que a nosotros, por ejemplo, desde México, lo que nos toca es
apoyar, digamos, al movimiento de los trabajadores en Bolivia y hacer nuestra parte, o sea, tratando también desde aquí, pues, desarrollar una verdadera lucha antiimperialista, ¿no? Y tratar de ayudarles a ir contra esta ofensiva de los Estados Unidos. Sí, lo que sucede en Bolivia va a tener una relevancia como a nivel regional e internacional, ¿no? Sí. Porque finalmente es lo que está planteado en la lucha antiimperialista. Y es importante, pues, bueno, ya veremos el resultado, ¿no? Pero o bien triunfa la reacción, o ellos logran poner un ejemplo en estos momentos, como ya mencionamos, de la ofensiva de Estados Unidos, y que están apretando más y más las tuercas en la región. Sí, eso es muy importante porque ahorita no hay espacio para medias tintas. La situación es muy grave. Como mencionaste, o los obreros y campesinos bolivianos logran realmente avances en su lucha, o caen en estos engaños y la represión los aplasta, y entonces toda la agenda del imperialismo de machacarlos, o sea, de aplastarles lo que les queda, sus huesos, su sangre, se los van a aplicar, y entonces eso le va a dar un impulso horrible a la reacción derechista en el continente. Estados Unidos no puede quedarse en una situación en la que, bueno, ya no me dejaron entrar a Bolivia a hacer lo que quiera y ya me voy, no. O sea, su necesidad, su agenda implica, ¿no?, eso de necesitar aplastar el movimiento boliviano. Y si tiene una derrota, a lo mejor se la va a tener que pensar un poquito más para seguir haciendo sus depredaciones en el resto del continente. Sí, así es. Incluyendo en casa. Sí, sí, es correcto, sí. Bueno, pues esperamos sus comentarios, lean nuestro artículo sobre la cuestión y esperamos vernos muy pronto. Hasta la próxima.